Mira lo que dice Eliseo. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán, golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, oiga lo que dice acá, esto es lo que más me gusta, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? ¿De qué es la mención que él hace aquí? Elías viene con el manto, Eliseo viene con el manto de Elías. Se cae el manto de donde sale arrebatado. Ahora, Eliseo tiene una gran duda en él. O sea, él sabe que él es sucesor de Elías, pero él no ha probado el poder tampoco. O sea, él solamente tiene la idea que Elías le dijo, si tú vas a tener lo que pediste. Ahora, él dice, ok, yo soy el sucesor de Elías, pero hasta ese momento Eliseo no había hecho nada, Elías lo había hecho, ¿entiende? Ahora, y él podría haber invocado a Elías, pero vea lo que él dice, golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, o sea, lo primero que él está haciendo como mentor, está haciendo lo mismo que hizo Elías, porque cuando venía para acá, para el río, iban a cruzar el río, ¿qué hizo Elías? Agarró el manto, golpeó el agua, y el agua se abrió. Entonces, y ahora Eliseo va para atrás, ¿verdad? Y aquí lo que queda es, agarró el manto, ¡chuju! Vamos a golpear ahí, que se abra el mar otra vez. Pero, lo que me llama la atención es que él exclamó dos cosas, dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? O sea, en lugar de decir, Señor, abre, nada, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Él sabía respetar la jerarquía que había. Elías había sido llevado al cielo, pero aún así, cuando él queda como sucesor, él podría decir, ¿dónde está mi Dios? No, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Él, aún cuando él está siendo sucesor, él respeta a Elías, porque aún así sigue diciendo, es el Dios de Elías el que hace milagro, es el Dios de Elías, más adelante pasa a ser el Dios de Eliseo, pero en ese momento es el Dios de Elías. Entonces él golpea y dice, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó, por eso le digo, o sea, Elías está siendo profeta de Dios dentro de un grupo de profetas. O sea, no es que estaba solo él, habían profetas, había más profetas, pero era Elías el que Dios había escogido para dejar una huella diferente, ¿verdad? Entonces dice, cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Ahora, vea qué diferente lo que dicen los profetas y vea qué diferente lo que dice Eliseo. Eliseo agarra y exclama, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Eliseo no tiene vanagloria, él sabe que es el Dios de Elías el que hace los milagros. Pero los profetas que estaban al otro lado del río, ¿qué dijeron? El espíritu de Elías. Hay algo diferente, ¿ah? ¿Qué falta ahí? Por eso esos profetas no eran Elías. Porque ellos tenían que haber dicho, el espíritu del Dios de Elías reposa en Eliseo. Y yo siento también que Eliseo, aparte de ser escogido por Dios, también él se ganó eso. Claro. Por eso pusimos el número 1, la obediencia. Recordémonos que cuando Elías y Eliseo iban a cruzar el río, venían 50 atrás. Porque ellos también querían ver por qué se quedaron. Y así nos pasa a nosotros, a veces queremos algo pero no lo ganamos. No. Por eso tenemos dos, obediencia, número 1, coraje, la número 2. Porque para usted lograr sus cosas tiene que tener obediencia y coraje. Coraje para arrebatarlas, coraje para avanzar, coraje para seguir caminando, coraje para levantarse, coraje para pedir perdón, coraje para corregirse. Porque usted cree que en una vida entera como siervo y como jefe, lo que sea, que fuera Elías y Eliseo y la relación que ellos tuvieran, no hubieran tenido ningún problema nunca. No, posiblemente hubieron muchas cosas. No pudo haber sido toda una vida, porque vea lo curioso, más adelante dice que cuando ya Eliseo iba caminando, llegaron unos, se burlaron de él y dijeron, viejo calvo.
Y entonces Eliseo agarró y los maldijo y salieron del monte unos osos y se los comieron. Y entonces a mí me llamó la atención que cuando él dice viejo calvo, quiere decir que no era joven. Ya, era el sucesor de Elías, pero ya era un hombre adulto. ¿Cuánta obediencia tuvo que tener Eliseo a la par de Elías? ¿Cuánto coraje tuvo que tener Eliseo a la par de Elías para mantenerse a la par de Elías? Porque aunque Elías hiciera los milagros y todo, ¿por qué no había más gente detrás de él? Me imagino que no era muy fácil tampoco cumplir con las expectativas de Eliseo. Y algo muy similar pasó con Moisés y Josué, porque por ejemplo habían muchas tribus, habían muchos hombres de Dios, pero en parte estaba escogido por Dios, y me imagino que Josué también era alguien obediente, que tenía coraje. Y como decía él, tal vez Josué antes de Moisés no hizo milagros, pero Josué sí hizo lo que Moisés no, ir a la tierra prometida. Y creo que fue uno de los... Moisés, siento que el logro más grande de Moisés fue liberar a su pueblo, pero que siento que la lucha más fuerte la tuvo Josué, porque se tuvo que enfrentar a reinos y un sinfín de cosas que tuvo que pasar, y va de la mano con Elías, que fueron obedientes y tuvieron coraje. Claro, y si usted, como le digo, algo que yo quiero que ustedes en esta semana, no hay tarea, pero sí les digo y les recomiendo, váyanse, lean los libros de Reyes 1 y 2, conozcan la historia de Elías y usted va a saber qué hombre para admirarlo, o sea, todo lo que él vivió, todo lo que él hizo, todo por lo que él pasó. El meterse en esa historia, yo estaba oyendo la historia con mis audífonos y yo me metí en la historia, yo me iba imaginando cada etapa, cada cosa, y yo decía, wow, o sea, es que es como estar en otro mundo, ¿verdad? Uno dice, no, y ese es el mismo Dios, o sea, tenemos el mismo poder. Lo que pasa es que hemos perdido la fe, hemos perdido la fe de lo sobrenatural, nos hemos adaptado a lo natural, a lo común, y dejamos a un lado lo sobrenatural, donde trabaja Dios. Eso es porque cuando uno no busca una comunión con Dios, cuando uno tiene una comunión con Dios en oración y todas las cosas que vengan de Dios, pero sobre todo la comunión en la oración, en la comunicación, Dios sí le da a uno muchas experiencias espirituales. Uh-huh. Dios le da mucho cuando uno, pero a veces ya cuando uno está recibiendo un poco de Dios, ya uno como que se pone como, ya no busca, ya no, si uno se levanta, exactamente, si uno se levantaba todos los días a orar a las 3 de la mañana, pues ya un día no lo hizo, ya se enfría. Uh-huh. Y ya ahí se va, pero sí, si uno siempre tiene una comunión con el Señor te muestra muchas cosas. Uh-huh. Vea, y les voy a dejar. De cuando Cristo, cuando estaba, antes de que viniera Cristo, como dice el maestro, el profeta Elías, Jeremías, todo ello, Dios le daba a ellos muchas visiones, le daba ellos vivían más en lo espiritual que en la carne, pero porque eran personas que eran tenían mucha fe. Uh-huh, uh-huh. Vamos a leer Primera de Samuel. ...15, 22. Hoy estamos leyendo un montón, ¿verdad? Qué bonito. Pero sí quiero que usted se deje las citas bíblicas porque la palabra da el fundamento a la enseñanza. ¿Ok? Y aquí está hablando Samuel. Y Samuel dice que es lo que más le agrada al Señor. ¿Qué es lo que más le gusta a Dios? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? ¿Qué cree usted? ¿Ofrendas, sacrificios o obedecer la voz de Él? Obedecer la voz. Dice, escucha, la obediencia
es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Vamos a leer otra vez. Samuel responde y dice: ¿qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Y él dice: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces, la palabra nos dice que tenemos que ser obedientes. Por encima de andar haciendo muchas cosas, haga lo que se le ordena. No trate de inventar cosas por hacer donde no se le ha dicho. Haga lo que se le ordena y espere que Dios lo mueva, que Dios lo promueva, que Dios lo lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Usted manténgase y dígale: Señor, heme aquí. Si me necesitas, ya tú sabes dónde estoy. El Señor conoce su teléfono, su email, conoce su WhatsApp, conoce su dirección. Si se mudó hoy, ya el Señor sabe por dónde va. Si se va a mudar el mes que viene, también el Señor tiene esa dirección. El Señor es peor que la IRS. Sabe dónde usted está, haga lo que haga. Eso lo encuentran donde sea. Pues Dios también, el Espíritu Santo también. Y entonces, cuando usted entiende eso, usted sea obediente. La obediencia lo va a llevar a grandes cosas. Porque por más dones que usted tenga, por más cualidades que usted tenga, si usted no es obediente, vea lo que pasa. La terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Imagínate lo que nos está diciendo. O sea, que una persona que está en rebelión, que siempre anda en terquedad, que siempre está oponiéndose, no, pero mire, las cosas son así, que no, que mire que esto es así, que allá, que yo no quiero hacer eso, no, que yo no voy, que esas personas están haciendo mal en la iglesia. Y cuando uno se encuentra con un familiar o un hijo así. Es diferente. Mira, yo creo que nosotros tenemos que aprender a dividir dos cosas. Por lo menos lo que yo he podido estudiar, hay que aprender a dividir a ustedes como discípulos y a la gente que viene a la iglesia. El otro día yo le decía a unos compañeros, mira, tenemos dos opciones: o limpiamos la iglesia o dañamos la iglesia. Solo hay dos cosas: o la limpiamos o la dañamos. Pero no es con la gente que viene de afuera. De afuera nosotros tenemos que recibir todo lo que venga. Cualquier tipo de persona, nuestros hijos, si no conocen al Señor, si están pasando por su proceso, el Señor los ha llamado al servicio, no son discípulos de Dios, y tenemos que darle el ejemplo para que ellos comiencen a venir a los caminos del Señor, y tenemos que tratarlos con amor y enseñarles que aquí estamos para ayudarlos, no para juzgarlos ni para condenarlos. Nosotros no tenemos de por sí la potestad de condenar ni juzgar a nadie, al de afuera. Pero bien dice la palabra que entre nosotros, ya brincándonos al Nuevo Testamento, porque aquí estamos hablando de una linda historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sabemos que ya eso fue una parte que el Señor hizo. Son principios que podemos tomar para la vida, ¿verdad? Como la obediencia y todo ese tipo de cosas, pero brinquémonos al Nuevo. Cuando brincamos al Nuevo, sabemos que creo que nos dice Pablo y creo que nos dicen las cartas, que nosotros entre hermanos tenemos que juzgarnos, ¿ok? Tenemos que vernos unos al otros, y cuando las cosas están mal, llamarlo y decirle: mira, venga acá. Y eso no quiere decir que yo sea más perfecto que usted, sino quiere decir que la verdad está escrita, y si hay una verdad en la cual nosotros estamos fallando, el otro hermano tiene todo el derecho de venir y decirnos: mira, hermano, tú estás caminando mal. O sea, yo puedo estar cometiendo errores también, nadie es perfecto, pero hay cosas que nosotros mismos tenemos que ayudarnos. Y no es agarrar y decirle a la otra: mira, estás haciendo las cosas mal y esto y lo otro, y entonces voy a decir, no. Es llegar y decirle: mira, hermano, si usted camina por ahí, usted va a estar jalando juicio para su vida. El otro día yo le decía a un hermano, mira, una persona que se sube a un altar, que está en adulterio, está en fornicación, o está con drogas,
está haciendo cosas indebidas, que sabe que está mal, y se sube a un altar. Uno cree que le está haciendo un bien, pero lo que está es dañándolo, porque él está recibiendo juicio para él mismo. Mejor, cada quien pese en su corazón cómo está su vida y arréglela. Dios no tiene ningún problema. Usted le dice, Señor, déjame arreglar mi vida, voy a arreglar mi vida, y ya cuando estoy bien con todo, entonces voy a estar ahí, voy a servir, pero dame un chance, alárgame los días, ¿verdad? No sabemos si el Señor nos tiene la muerte para mañana, y entonces uno le dice, no, Señor, ocupo una extensión, dame una extensión de unos mesecitos, ¿verdad? Para resolver lo que tengo que resolver, y ya tú sabes que yo estoy ahí, porque mi corazón puede estar dispuesto a servir a Dios, pero mis condiciones, ¿cómo están? Entonces, ¿qué es lo que hace uno como líder? Guiar a la persona y decirle, mira, dase un chance, resuelva su situación, y entonces después de que su situación esté resuelta, ahora sí, sirva al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más importante la obediencia que el sacrificio. Ahí no lo deja ver. Y que el que es terco es pesado, como quiera. El que es terco, ¿cómo es pesado? No, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como el culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí está hablando de Él precisamente, pero son cualidades que nosotros podemos rescatar, ¿verdad? Que podemos saber. Él está haciendo una comparación con ese tipo de cosas. La rebelión, la terquedad no es buena. Está hablando que la sumisión y todo esto lo demás. Pero lo que tenemos que saber es que Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia en sus hijos. Cuando Dios lo manda a hacer usted algo, tiene que hacerlo. Cuando Dios no lo manda a hacer algo, no lo haga. Ahora, cuando su líder, su cabeza, lo manda a usted a hacer algo, hágalo. Porque se podría llamarse, es el mentor. Hasta que Dios no le ponga un mentor que camina a la par suya, el mentor que tenemos ahorita, ¿quién es? Pues la cabeza, el pastor. Usted ore para que Dios lo use. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque es el que Dios nos está poniendo ahí para que nos dé dirección, para que nos ayude a seguir avanzando. Va a llegar un momento en el que el Señor te va a poner un Eliseo a la par. Ya alguien que camine con usted y en el cual usted se va a multiplicar. Y que usted diga, el día que yo no esté, Él va a continuar con lo que yo tengo, ¿verdad? Porque Dios siempre los ha mandado en parejas. Ustedes se van a ver, Pablo y Silas, Pedro y el otro. ¿Quién era que andaba con Pedro? Yo no me acuerdo, ¿verdad? Yo sé que era Pablo y Silas y Pedro, y que se tuvieron que dividir porque Pablito no le gustó como Pedrito estaba haciendo las cosas. Entonces le dijo, no, Pedrito, ¿sabe qué? Mejor agarre usted para allá y yo para acá, ¿eh? Y eso que eran discípulos del Señor, ¿verdad? Sí, sí. Pinky Cerebro. Iban a conquistar el mundo. Siempre han sido en parejas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que siempre tengamos un Eliseo a la par que nos ayude a seguir avanzando, o un Elías. No, de momento lo que vamos a tener es un Elías, una persona a quien seguir. Yo no sé si tiene a alguien, algo que usted vea, que a usted le gustaría, un ejemplo que usted diga, un día yo quiero estar ahí, un día yo quiero, y no es idolatrar a la gente. Un ejemplo, yo tengo personas que yo sigo, que yo veo, que yo le digo, ¿me gustaría? Claro que sí, me gustaría lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque me gusta cómo se ve, me gusta cómo le sirven a Dios, me gusta cómo predican la palabra. Y claro que sí, un día me gustaría también poder manejarme de la misma manera como ellos se manejan. ¿Y es malo? No, porque eso me da fuerzas a mí para seguir avanzando y hacer lo que tengo que hacer para poder llegar a ese lugar. Ahora, ¿qué sabemos ahorita? ¿Cuál es la principal obediencia que tiene usted en este momento? Terminar el discipulado. Después del discipulado, la orden que se les dio es buscar una área donde servir. Pero hay algunos que tienen que arreglar cosas antes de servir. ¿Ok? Porque si usted